Buenas noches, postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. Vamos a iniciar con nuestra sesión correspondiente a esta fecha, ¿no? ¿Hay retorno? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿cómo está? Entonces, hoy día más concretamente estaba tomado en cuenta en lo que se refiere a química, ¿no? Pero ayer o anoche habíamos colgado, me parece, algunos bancos de preguntas, ¿no? Y justamente, pues, vamos a empezar inmediatamente a resolver este banco de preguntas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un banco de preguntas que hemos colgado. Debe estar, a ver, creo que hemos colgado estática, cinemática, un poco de todo, ¿no? Ahí está. Preguntas de estática, dice. Entonces, a ver cómo nos ha ido anoche o esta mañana en el trabajo. Muchos han debido leer, ¿no? Otros tal vez también se han olvidado. Entonces aclararemos. La estática es la rama de la física que pertenece al rubro de... ¿Alguien nos dice? ¿Alguien nos dice? Vamos a interactuar esta vez, ¿ya? Está fácil esa pregunta. Hemos hablado ayer. La estática es la rama de la física que pertenece al rubro de... Inciso D. Muy bien. Inciso D, ¿no? Pertenece a la mecánica clásica, ¿no es verdad? No puede pertenecer al electromagnetismo. La estática es, ¿cómo se dice? Como su nombre lo indica, ¿no? Es estático, ¿no? La termodinámica está en movimiento, ¿no es verdad? Mecánica cuántica y la mecánica o la física moderna, ¿no es verdad? Entonces aquí estaríamos hablando de la mecánica clásica. Sí o sí, la estática es la rama de la física que pertenece al rubro de la mecánica clásica, ¿no? De Isaac Newton, ¿no es verdad? Ya. Vamos con el 2. El agente capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos es... ¿Cuál es? Inciso. Inciso. El agente capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos es... ¿Cuál es? Inciso A. La fuerza. Inciso B. B. Desplazamiento. Inciso B. No, la Correcto. distancia. ¿No es verdad? El agente capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento, ¿no es verdad? Si nosotros estamos en reposo, alguien nos empuja, ya estamos en movimiento, ¿no es verdad? Entonces no puede ser el desplazamiento, tampoco El puede ser el desplazamiento. tiempo, tampoco la distancia, ¿no? El agente capaz de modificar ese movimiento es la fuerza, ¿no? Inciso B, ¿no ve? Tienen que tomar en cuenta eso. Aquí todavía entra, pues, vectores y escalares, ¿no? Con la 3, ¿qué dice? Instrumento empleado para medir la fuerza. Ahí está. Ayer hemos utilizado, me parece. En el sistema sexagesimal, ¿en qué se mide? Etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Instrumento empleado para medir la fuerza. ¿Cuál es? Inciso B. Instrumento empleado para medir la fuerza. ¿Sí? ¿Cuál es? La C. La C, ¿no es verdad? Dinamómetro, ¿no? La C es, porque el vernier se mide los pernos, ¿no es verdad? Los pernos, los repuestos, ¿no? El galvanómetro es peor, ¿no? No se aproxima. Barómetro, mira, el aire, ¿no es verdad? Entonces, dinamómetro es pues, la respuesta correcta, ¿no?
Muy bien. El siguiente. La distancia perpendicular a partir de la línea de acción de una fuerza hasta el eje de rotación es, dice, la distancia perpendicular a partir de la línea de acción. Conocemos la línea de acción, ¿no ves? Hay movimiento ahí, el campo de, ¿no? De acción. Es una fuerza hasta el eje de rotación. Es momento de rotación, centro de gravedad o centro de oscilación, o el brazo de palanca. ¿Cuál es? D. La distancia perpendicular, dice, D. Inciso a A. partir de la línea de acción de una fuerza hasta el eje de rotación es, ¿cuál es? A ver. B. A Inciso. ver, ¿qué dice? La distancia perpendicular. Conocemos que es perpendicular, ¿no es verdad? No es paralela, es una recta perpendicular, ¿no? A partir de la línea de acción están actuando las fuerzas hasta el La eje D. de rotación, dice. Eje de rotación, como pueden observar, eje de rotación. Es momento de rotación, centro de gravedad, centro de oscilación o brazo de la palanca. Inciso A. Momento de rotación. La distancia perpendicular a partir de la línea de acción de una fuerza hasta el eje, dice, ¿no? De una fuerza hasta el eje. Solamente tal vez en alguna medida aquí, el momento de rotación es en su propio eje, ¿no es verdad? En su propio eje es, ¿no? Centro de gravedad se aleja bastante, ¿no? Centro de oscilación, ahí está el reloj, tic, 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 ¿no? Funciona, se aleja. Es inciso D, brazo de palanca, ¿ya? Palancas. Ayer hemos dicho tenían que revisar palancas de primera generación, palancas de segunda generación y palancas de tercera generación, ¿no? Muy bien, vamos con el 5. ¿Qué dice el 5? La suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es el peso, la equilibrante, la fuerza neta o la fuerza normal. A ver, Fuerza. perdón. ¿Cuál es? La suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es, ¿qué es? La C. Fíjense, ¿no ve? Ahí está la suma de las fuerzas. Es como la resultante. Ayer hemos hablado de un ejercicio de esto. La suma de las fuerzas externas, dice, que actúa sobre un cuerpo es la fuerza neta, pues, ¿no? La fuerza neta. Inciso C. El 6. ¿Qué dice el 6? Un sistema de fuerzas en el cual las líneas de los vectores representativos están en un mismo plano y se cruzan en un punto. Se llama sistema de fuerzas coplanares, paralelas, colineales, arbitrarias o concurrentes. ¿Cuál de ellas es? A ver si nosotros analizamos. D. B. B. Inciso B. Un sistema de fuerzas en la cual las líneas de los vectores conocemos, ¿no? Representativos, están en un mismo plano, en el primer cuadrante, por decir, y se cruzan en un punto, ¿no? Se llama sistema de fuerzas coplanares. Paralelas no creo.
Arbitrarias no creo. Está en colineales y concurrentes. Inciso B. Inciso B. A ver, vayan ustedes revisando esa partecita y si hay alguna duda, hay que revisar el material, ¿no? Analícenlo. Pero es las fuerzas concurrentes, inciso D, ¿ya? La 6, inciso D. Seguimos avanzando. Eso sería todo en lo que se refiere a cinema o estática, ¿no? Aquí no sé qué ha pasado, pero ha habido alguna dificultad, me parece, ¿no? Tal vez una pregunta no se ha podido. No sé qué ha pasado, cuestión de imprenta. Muy bien, vámonos a banca de preguntas de cinemática. A ver, ¿qué dice cinemática? Ahí tenemos. Cinemática. Nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien en qué lapso de tiempo llegará a su destino. ¿Cuál es? A ver, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué? C. Inciso C. Fíjense, es inciso C, si está hablando netamente de velocidad, ¿no? Y velocidad es un movimiento, ¿no es verdad? O cuando está hablando tal vez de tiempo, pero sí, es el inciso C, cinemática, ¿no? Cinemática. Ya. El siguiente, parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. A ver, ¿cuál es eso? Inciso D. Inciso C. El inciso D. B. B, ¿no es verdad? La Inciso D. cinemática, ¿no? Parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin importar las causas de los que lo producen. Y si analizas, si les importa esas causas, dinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente. Seguimos. Aquí tenemos el siguiente. ¿Qué dice? Magnitud escalar que se define como la distancia recorrida por una partícula en la unidad de tiempo. ¿A qué se refiere? ¿Velocidad media, aceleración, rapidez, trayectoria? A ver, ¿qué es lo que dice? Inciso D. Magnitud escalar, inciso B, aceleración no es escalar, aceleración es vectorial, ¿no? D. Inciso D. B, D. inciso D. Magnitud escalar, evidentemente. Mira, ahí tenemos dos magnitudes vectoriales, tenemos dos magnitudes escalares. Velocidad media, aceleración son vectoriales. Rapidez y trayectoria son escalares. ¿Qué dice? Inciso D. Magnitud escalar que se define como la distancia recorrida por una partícula en la unidad de tiempo, dice, ¿no? Nosotros tal vez en alguna medida, hasta este lugar, que se define como la distancia recorrida por una partícula, hasta ahí es trayectoria, ¿no es verdad? Trayectoria está ahí. Pero aquí nos dice en la unidad de tiempo. Ah, entonces, pues, ¿con qué rapidez se mueve, no? Unidad de tiempo, ¿en qué tiempo se mueve esa partícula? ¿No? Fíjense, está ahí la respuesta. Es inciso C, rapidez, ¿no? Seguimos avanzando. Cantidad vectorial que corresponde al cambio de posición en un cuerpo.
en movimiento. Cantidad vectorial, ahí está, ¿no? Ya conocemos vectores y escalares. Aceleración es una cantidad vectorial, ¿no es verdad? Aceleración es una B. cantidad vectorial. ¿Cuál es? A ver. Inciso C. B. Cantidad vectorial. Inciso B. Inciso B, ¿no? Inciso Desplazamiento. B, desplazamiento. ¿No? Desplazamiento. ¿Es verdad? Ya. Entonces, habrá que tomar en cuenta. Vamos con el siguiente. Al camino que sigue un cuerpo al cambiar su posición se llama. ¿Qué se llama? Inciso D. D, perdón. Inciso Al D. camino que sigue un cuerpo al cambiar su posición se llama. Inciso D. De traslación. No creo. A ver, B. al camino que sigue un cuerpo al cambiar su posición se llama. Al camino que sigue un cuerpo. Yo estoy ahí parado. ¿No es verdad? Cambio de posición. Y cuando cambio de posición me voy a otro lugar. ¿No ve? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Inciso B. Inciso B, trayectoria. Al camino que sigue un cuerpo al cambiar su posición se llama. Inciso A. Desplazamiento, ¿no es verdad? Inciso A. Desplazamiento. Vayan siempre, mira estos términos, vayan buscando en internet o en el diccionario qué es desplazamiento, qué es trayectoria, ¿ya? Y si tienen duda de esta partecita también vayan, ¿no? Mencionando. Cuando decimos un cuerpo, nosotros mismos podemos ser una persona, una movilidad, ¿no es verdad? Al camino que sigue un cuerpo. Está caminando, pero inmediatamente cambia su posición, se llama cambio, avanzo más allá. Entonces estoy desplazándome, pues, ¿no es verdad? Ya. Vamos con el siguiente. 12. Ah, perdón, aquí hay una dificultad, a ver. A la longitud del camino recorrido por un móvil se llama. ¿Qué se llama? Inciso C. A. A la longitud del camino Inciso recorrido B. por un móvil se Trayectoria. llama. A la longitud del camino recorrido por un móvil Inciso se D. llama. Inciso A. Ahí está, ¿no? B. Entonces, en el mismo problema a veces puede estar la respuesta. A la longitud del camino. ¿Qué es longitud? Medida de distancia. Ahí está, distancia, ¿no? Entonces, mira, inciso A, distancia. Recorrido por un móvil. Se llama, dice. Esa medida se llama distancia, ¿no es verdad? Mira cómo está mareándonos por ahí. Entonces, inciso A, distancia. Para determinar si un cuerpo se encuentra en movimiento, se toma como base la velocidad, la trayectoria, el marco de referencia o la aceleración. ¿Cuál es? C. C. Para determinar si un cuerpo se encuentra en movimiento, se toma como base. B. Para determinar si un cuerpo se encuentra en movimiento, se toma como base la velocidad, no creo. La trayectoria tampoco. Aceleración D. Es el seno, el marco de referencia. Para determinar si un cuerpo se encuentra en movimiento, se toma como base el marco de referencia. ¿No? Yo en este momento estoy sentado, por encima está sobrevolando un avión. Entonces, fíjense, el marco de referencia soy yo. No es verdad que estoy sentado ahí. Entonces, es el inciso C. Vamos con el siguiente.
Dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo que tarda en recorrerse, se obtiene la... ¿Qué cosa se obtiene? Inciso A. B. Inciso B. Dividiendo Inciso B. la distancia recorrida entre el tiempo Inciso B. que tarda en recorrerse, se obtiene la... ¿Qué? Velocidad media. A. Dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo que tarda en recorrer, se obtiene la... Velocidad. No creo, no es velocidad. Rapidez. Velocidad tiene otro concepto. Velocidad instantánea también. Velocidad media también. Lo que aquí estamos haciendo es el inciso C, rapidez, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente. La aceleración se obtiene dividiendo entre el tiempo que dura el fenómeno. La aceleración se obtiene dividiendo entre el tiempo que dura el fenómeno. La velocidad final, la velocidad inicial, velocidad instantánea, variación de velocidad. ¿Cuál es? D. La aceleración se obtiene dividiendo entre el tiempo que dura el fenómeno. Velocidad final, no creo. Velocidad inicial, peor, ¿no? La aceleración se obtiene dividiendo entre el tiempo que dura el fenómeno. ¿Cuál es? Inciso D. Inciso B, no creo. D. Es D. inciso D, ¿no? La variación de la velocidad, ¿no? Estamos en eso. Los velocímetros de los automóviles identifican la velocidad, la rapidez, la aceleración, el desplazamiento, ¿qué? ¿Cuál es? Inciso A. A. Los velocímetros de los automóviles indican. ¿Cuál es? A ver. Inciso A. A. Velocidad. Los velocímetros de los automóviles indican. La velocidad o la La aceleración. C. La A. No puede ser aceleración ni desplazamiento. Está entre la velocidad y la rapidez. La velocidad. ¿No? Inciso A. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? En la velocidad sí o sí interviene pues el tiempo, ¿no es verdad? 1 kilómetro está avanzando, por decir, en 1 hora, ¿no es verdad? Los velocímetros de los automóviles indican, es el inciso B, ¿no? La rapidez. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué dice? Un niño pinta con un crayón de pared o la pared de su patio rectangular de 5 metros y 2 metros de lado. Si parte de una esquina y pasa por el punto que partió 3 veces y se detiene donde inició, ¿cuánta distancia recorrió? 21, 14, 13, 42, ¿no? A ver. Inciso D.
Inciso, D. hagan operaciones. Es el inciso. ¿Cuál es? Es el inciso B, 42 metros. ¿Es verdad? Muy bien. Creo que hemos terminado referente a cinemática. Ahora vámonos al otro que tenemos que hacer. Dinámica, ¿no? Es lo más, un poquito complicado. Han de ustedes tal vez revisar. Ahí tenemos, ¿no? Vamos con dinámica. La primera pregunta. El trabajo realizado sobre un objeto al trasladar 5.1 metros por aplicación de una fuerza de 1.4 newton en la dirección del desplazamiento es aproximadamente 7 julios, aproximadamente 7 newton, aproximadamente 2 julios. ¿Cuál es? ¿En qué se mide el trabajo? ¿En newton? La fuerza se mide en newton, ¿no? Entonces Julius. está pues entre A y C. 7 julios, 2 julios, ¿cuánto es? ¿Han hecho esa prueba o no han hecho ese ejercicio? Está fácil, ¿no? Es aproximadamente 7 julios, ¿no? Inciso A. 2. Elige la sentencia que indique todas las magnitudes físicas de las que depende directamente el trabajo realizado por una fuerza. Aquí tal vez es muy importante tomar en cuenta, uno, la fuerza y la velocidad, el desplazamiento y la dirección de la fuerza, la trayectoria, desplazamiento y tiempo empleado, el módulo, dirección de la fuerza y el desplazamiento. Aquí sí no me pueden fallar. A ver, ¿cuál es? Interpretamos nuevamente. Elige la sentencia que indique todas las magnitudes físicas de las que depende directamente el trabajo realizado por una fuerza. ¿A qué se refiere? A ver. Inciso D. Inciso C. Inciso C. Magnitudes físicas, dice, ¿no? De la que depende directamente el trabajo, dice, ¿no? Aquí estaría realizado por una fuerza. Es netamente el inciso D. El módulo y dirección de la fuerza y el desplazamiento. ¿No es verdad? Inciso D. Vamos con el siguiente. La energía mecánica de un objeto es la resta de la energía cinética y potencial que posee en un movimiento de caída libre. Esa proposición es falso o es verdadero. Ayer hemos hablado de energía mecánica, más concretamente de energía cinética y potencial. ¿Es verdad? ¿Qué es energía cinética? ¿Qué es energía potencial? Entonces, que posee en un movimiento de caída libre. Es totalmente falso, ¿no? Inciso A. 4. Para elevar un cuerpo de 100 kilogramos a una velocidad de 6 metros sobre segundo hasta una altura de 4 metros, la potencia de la máquina debe ser como mínimo de 5.9 kilowatts y el trabajo ejercido por la grúa es de 3.9 kilojulios. ¿Es verdadero o falso? Aquí está hablando, tal vez en alguna medida, de la máquina, ¿no? De una grúa, ¿no?
Ahí está dando también los datos, ¿no? Para elevar un cuerpo, dice, de 100 kilogramos a una velocidad de 6 metros sobre segundo hasta una altura de 4 metros. La potencia de la máquina debe ser como mínimo de 5.9 kilowatts. Y el trabajo ejercido por la grúa es de 3.9 kilowatts. Automáticamente esta proporción es verdadera, ¿no? El inciso A. Vámonos con 5. Señala todas aquellas acciones que conlleve la realización de un trabajo desde el punto de vista físico. Ahí está. ¿Qué es trabajo? ¿No? Hemos ayer hablado. ¿Qué es trabajo? Un operario sujetado a una caja. Transportar la mochila desde tu casa al instituto. Un levantador de pesas sujetando las pesas de su punto más alto. ¿Cuál es eso? Inciso B. La B. Señala todas aquellas acciones que conlleve la realización de un trabajo desde el punto de vista físico. ¿Cuál es? A ver. La B. Automáticamente es la B, ¿no es verdad? Sí o sí, se trata de transportar, de que haya movimiento, ¿no es verdad? Un operador sujetando una caja solamente está sujetando, está haciendo fuerza nada más, ¿no es verdad? Un levantador de pesas sujetando de pesas en su punto más alto, está también sujetando. El que existe movimiento es pues el que transporta la mochila desde su casa al instituto, ¿no? Entonces, pues es el inciso B, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Otro, la potencia de un montacargas se define como el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio, la velocidad con que eleva los objetos, su unidad en el Sistema Internacional es de metros sobre segundo, es la energía potencial que proporciona al objeto que eleva su unidad en el Sistema Internacional es Joule. ¿Cuál de ellas es? Cuando nosotros hablamos de potencia de una montacarga, el que siempre vemos, ¿no? Hay cargas pesadas, ¿no? Que carga por, ¿no? Hasta incluso creo que hay en las encomiendas. Mandamos a Santa Cruz una encomienda, pero es un poco pesado y se utiliza montacargas, ¿verdad? Un móvil. Entonces, ¿cuál de las tres Inciso. respuestas? Va. El A. Inciso C. Inciso C, es la energía potencial que proporciona al objeto que eleva su unidad. Es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades es el volt o vatio. La potencia de un montacargas se define como el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo. Inciso A, ¿no? Inciso A. Muy bien. El 7. En un movimiento fundamentalmente intervienen algunos o todos de los siguientes tipos de energía y trabajo. Estamos en el 7. Inciso A, energía cinética, energía potencial, trabajo realizado por fuerzas distintas al peso, de la energía o trabajo perdido por el rozamiento. Energía mecánica y cinética. Energía potencial y el trabajo realizado por fuerza que impulsa el móvil. Energía cinética y energía potencial, trabajo realizado por el peso. ¿Cuál de ellos es? Allí ya podemos descartar por lo menos unos dos, ¿no? A ver, ¿cuál estamos descartando? Energía mecánica, por ejemplo, estamos descartando, ¿no? B y D. Nada que ver, ¿no? El C también descartamos, ¿no? Energía potencial y el trabajo, nada que ver. Estaría entre el A y D. ¿Cuál de ellos es? A ver, leemos. En un movimiento fundamentalmente intervienen algunos o todos los siguientes tipos de energía y trabajo. Tipos de energía y trabajo. Energía cinética, energía potencial, trabajo realizado por fuerzas distintas al peso y la energía o trabajo perdido por el rozamiento. A ver, el otro, ¿qué dice? Energía cinética, energía potencial y trabajo realizado por el peso. El 7. Aquí habrá que un poco analizarlo, ¿no? Hay que siempre hablar qué es energía cinética, energía potencial, rozamiento, etc.
Aquí corresponde el inciso A, energía cinética, energía potencial, trabajo realizado por fuerzas distintas al peso, ¿no? El 7, perdón, inciso A. 8. La energía es una magnitud física que caracteriza la capacidad de un objeto para realizar un trabajo. ¿Falso o verdadero? A ver, ¿qué dice? La energía es una magnitud física, ya. Es una magnitud física que caracteriza la capacidad de un objeto para realizar un trabajo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. B. Es verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? Cuando estamos hablando de si vas a realizar un trabajo, automáticamente pues es verdadero, ¿no? Inciso B. 9. La energía cinética y potencial de un objeto de 6 kilogramos de masa que cae libremente a 5 metros sobre segundo desde una altura de 2 metros es de 71 julios de energía potencial y 100 julios de energía cinética, 75 julios de energía cinética y 75 julios de energía potencial, o 75 julios de energía cinética y 107.6 julios de energía potencial. Esto tal vez era muy importante que se haga sí o sí operaciones, ¿no? Conversiones, y encontramos, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo, tal vez, sí, es el inciso. ¿Cuál de los incisos? ¿Alguien ha Sí. intentado hacer esto? ¿Perdón? El inciso C. Inciso C, ¿no ve? Ha debido tal vez la compañera hacer este ejercicio, ¿no? Inciso C. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice? Dejamos caer un objeto de 7.5 kilogramos desde 3 metros de altura sobre un extremo de un banco rotatorio. En el otro extremo del banco hay otro objeto de masa, 5.5 kilogramos. Razona e indica si el segundo objeto, debido al impulso del primero, sería capaz de alcanzar 4 metros de altura. Si necesitas ayuda, utilice la simulación, ¿no? A ver, nos pides razonar aquí. ¿Cuál sería? Dejamos caer un objeto de 7.5 kilogramos desde 3 metros de altura. Botamos. Sobre un extremo de un banco rotatorio. Ya. En el otro extremo del banco hay otro objeto de masa de 5.5 kilogramos. Razona e indica si el segundo objeto, debido al impulso del primero, sería capaz de alcanzar 4 metros de altura. Si necesita ayuda, utilice el simulador. ¿Sí es capaz o no es capaz? ¿Alguien ha hecho este ejercicio? B. Es el inciso A. Sí, será capaz de elevarlo porque la energía potencial que tiene a 4 metros de altura puede ser proporcionada por la energía cinética, ¿no? Del primer cuerpo, el impacto contra el banco, ¿no? Entonces es el inciso A. Muy bien, eso sería en lo que se refiere a física. Fíjense, hemos tocado solamente algo de... ¿qué es esto? Hemos tocado algo de estática, algo de cinemática y también algo de dinámica, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, tal vez es muy importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? Vayan ustedes estudiando la estática, cinemática y dinámica. Deténganse en cinemática, porque va a haber más ejercicios. Siempre ha habido más ejercicios en cinemática y estática. Dinámica, como es complejo, poco ha habido, ¿no? Muy bien. Entonces, veremos a ver
cómo está este otro aspecto. Aquí estaríamos introduciéndonos a química, ¿no? Química. Es diferente a física, ¿no? La química. Química. ¿Cuál es la diferencia entre química y física? ¿Alguien nos puede decir tal vez? Hemos conceptualizado ayer la física, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros podemos recordar qué hemos hablado ayer, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es física? La física estudia los cuerpos de la naturaleza y sus leyes, ¿no es verdad? Tal vez aquí podemos decir, ¿no? Que rigen los fenómenos que se producen en ellos. Y cuando hablamos de fenómenos, sí entra pues fenómenos físicos y fenómenos químicos. Alguito también creo que ayer hemos hablado. La química. ¿Qué es la química? La transformación de materias. Ahí está, ¿no? Transformación o cambios, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces podemos decir que la química estudia la constitución íntima de los cuerpos y las leyes que rigen los fenómenos que ocasionan cambios o transformaciones definitivos en la sustancia, ¿no es verdad? Eso es la diferencia, compañeros, ¿ya? Vayan entonces haciendo una diferencia en lo que se refiere a física como también química, ¿ya? También podemos decir, ¿no? La química es una ciencia, ¿no? Que estudia la estructura íntima de la materia, está estrechamente relacionado con la materia, ¿no? Ahora, tal vez aquí es muy importante aclarar cuando hablamos de química, ustedes mismos han debido ver, ¿no? La química tiene dos grandes campos, ¿no es verdad? Uno es lo que ahí está en el glosario. Uno es química orgánica, ¿no? La otra es química inorgánica, ¿no? La orgánica para mí ha sido más fácil. La química inorgánica es un poco compleja, ¿no es verdad? Tal vez a otros no les ha resultado, pero sí, son estos campos nomás que tenemos que hablar en química. En la primera parte hemos avanzado hasta tercero medio, tercero o cuarto, química orgánica. El último tal vez química inorgánica, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué podemos decir cuando hablamos de química orgánica? La química orgánica, podemos decir, es una rama de la química, ¿no? En la que estudian los compuestos del carbono y sus reacciones, ¿no? Existe, tal vez en alguna medida podemos decir, una amplia gama de sustancias. Dentro de ello, ¿quién está a ver? Ahí están presentes los medicamentos. Estamos hablando de química orgánica, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas, tal vez hasta incluso hidratos de carbono. Ahí están presentes las proteínas, ¿no? Y las grasas correspondientes. A eso decimos nosotros química orgánica. Todos ellos tal vez en alguna medida están formados por moléculas orgánicas, ¿no? Más concretamente, esta química orgánica se denomina, su otro nombre, ¿cuál es, compañeros? De la química orgánica, ¿cuál es? Su otro nombre.
Ahora, yo no quiero hablar de química orgánica, sino más los textos hablan de ¿qué? La química del carbono, ¿no? Química del carbono, ya dice. Ah, química orgánica ya pasó pues de moda, no, dice, no están manejando más química del carbono, ¿no? Entonces, química orgánica o química del carbono es lo propio, ¿no? Ahora, la otra diferencia, ¿qué es? Pues la química inorgánica, ¿no? La química inorgánica, podemos decir, se encarga del estudio integrado de las formaciones, composición, estructura y reacciones químicas, más concretamente de los elementos compuestos, ¿no? Ahí tenemos uno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ácido sulfúrico, o tal vez carbonato de calcio, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta al respecto, ¿ya? Son dos, dos químicas dos campos de la química que presentan, ¿no? Por un lado, química orgánica, por otro lado, química inorgánica. Entonces, estamos tal vez tomando en cuenta eso. Aparte de eso, también podemos decir que la química se divide pues en varias ramas, ¿no? Ahí hablamos tal vez, bueno, está la química pura, dentro de ello tenemos física química, la química fundamental, estaríamos tal vez tomando en cuenta también diferentes tipos, ¿no? Que se presentan, la química mineral, del carbono, la química del silicio, ¿no? La química analítica, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es más teórico, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir en esta parte de la introducción y la lectura de la realidad, ¿no? Tal vez netamente nos estaríamos centrando a la primera parte, ¿no? En lo que se refiere a química orgánica, ¿no? Antes de eso, tal vez es muy importante también hablar de materia. Materia sí o sí entra, ¿no? ¿Qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia sí o sí, cualquier materia tiene peso. Aparte de eso, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo sufre transformaciones nada más. ¿Es verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Ahí está, ¿no? Introducción a la química. Dice, química orgánica. Estudia las estructuras, propiedades y síntesis de los compuestos orgánicos. El carbono es el elemento común de estos, lo que hemos hablado, ¿es verdad? Aparte de eso, también es una teoría de la fuerza vital, ¿no? La química orgánica moderna, del experimento de Howell, ¿no? Es un autor, ¿no? Que realmente se ha dedicado a través del estudio de la química. Aparte de eso, también podemos decir, ¿qué diferencia existe entre las características de los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Aquí va a entrar bastante algunos compuestos o materias orgánicas e inorgánicas. Se pueden determinar en base a su constitución, enlace, puntos de fusión, ebullición, solubilidad, inflamabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tal vez en alguna medida podemos ver algunas propiedades de compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos si tiene una propiedad de punto de fusión, ¿no? Podemos decir tal vez aquí, en lo que se refiere tal vez a lo orgánico, es bajo. En lo inorgánico es alto, ¿no es verdad?
punto de ebullición sigue siendo bajo en lo orgánico. En lo inorgánico, fíjense cómo sube, ¿no? La temperatura. Es alto, ¿no? En la otra propiedad, la propiedad de solubilidad en agua, en lo orgánico sigue siendo baja. Mientras en lo inorgánico, mira cómo sube, ¿no? Hasta su máxima expresión, gran solubilidad. Ahí tenemos también lo soluble en solventes no polares. Aquí sí, en lo orgánico es alto, en lo inorgánico es bajo. Ahí tenemos, han debido ustedes escuchar de soluto, ¿es verdad? De soluto, cuando estuvimos haciendo pequeñas experimentaciones, ¿no? Inflamabilidad, en lo orgánico son inflamables, mientras en lo inorgánico no son inflamables. Conducción de la electricidad. Aquí lamentablemente no conduce electricidad, sus soluciones. En lo inorgánico, sus soluciones conducen la electricidad. Son rápidas, ¿no? ¿Sí? Entonces habrá que hacer una diferencia de eso, ¿no? Lo orgánico y lo inorgánico. Vamos a mandar esta partecita tal vez, en la grabación está, ¿no? Cuando hablamos de la propiedad isometría, ¿no? En lo orgánico dice, exhiben isomería, mientras en lo inorgánico se produce, pero en pocos casos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de enlace? Covalente, ¿no es verdad? ¿No? Mientras en lo inorgánico sí o sí es iónico, ¿no? Iónico. Ya estamos entrando a utilizar términos de química. Estado físico a temperaturas ambiente. En lo orgánico, más se tendría que tomar en cuenta el gas, líquido y sólido, ¿no? Mientras en lo inorgánico predomina, dice él, sólido, ¿no? Características generales del carbono y su estructura. Sabemos del carbono, ¿no? Nosotros sí o sí ustedes vayan también utilizando la tablita de valencia, esa tablita que se tiene, ya metales y no metales, cuál es su masa atómica, número atómico, etcétera, ¿no? Vayan ustedes también tomando en cuenta, ¿ya? Tienen que estudiar esa partecita. Sabemos que el carbono, dentro de su estructura, tiene pues una masa atómica de 12, ¿no? Número 12. Número atómico es 6, ¿no? La configuración electrónica es, ¿no? Es elevado al cuadrado, más 2 es elevado al cuadrado, 2p, ¿no? 2 elevado al cuadrado. Tiene 4 electrones de valencia, ¿no es verdad? Entonces, puede que entre algo de esta parte. Vayan revisando las características del carbono. Aquí nos dice también, ¿no? El carbono puede adquirir 4 electrones para llenar su capa externa. Aparte de eso, tiene una característica de ser tetravalente, ¿no es verdad? Tiene una capacidad de enlazarse sucesivamente a otros átomos de carbono para formar cadenas o anillos, ¿no? Es muy importante esta parte. Ahí está, en lo que tomamos en cuenta, lo que hace rato decíamos, ¿no? Tenemos el metano. En esta forma estaríamos tal vez en alguna medida trabajando, ¿no es verdad? Ahí está el carbono. Los compuestos orgánicos se pueden tal vez ilustrar en dos formas. Ustedes saben, ¿no? Uno, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Más hemos hecho nosotros, modelo de esferas y barras, ¿no? Hasta incluso en los experimentos hemos hecho, en las exposiciones utilizábamos esto. El otro es el modelo compacto, ¿no es verdad? Tenemos también el modelo compacto. Ahí tenemos el modelo bidimensional, ¿no es verdad? Ahí está el carbono repartiendo el hidrógeno, ¿no? A esto nosotros decimos metano, ¿no es verdad? Aparte de eso también podemos decir, en química, en física, más entran las fórmulas correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué es fórmula? Es la que nos da la composición de las sustancias utilizando símbolos especiales, ¿no? Aquí se identifica rápidamente, dice, ¿no? ¿Qué elementos y en qué relación de átomos se encuentran, ¿no? Entonces, la fórmula es muy importante aquí. Ahí tenemos tal vez una fórmula global o molecular. Expresa el número real de átomos de una molécula, ¿no es verdad?
carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no es verdad? Ahí está, carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno evidentemente 1. Ahí hemos dicho también se sobreentiende, ¿no? Aparte de eso, también tenemos la forma o la fórmula estructural. Aquí tal vez es más informativa que la anterior e indica la distribución de los átomos que constituyen una molécula. Por lo tanto, dice, proporciona la disposición de los enlaces de los átomos de una molécula. Aquí sigue el carbón, ¿no? Esto ya es un etano, ¿verdad? Es un etano, ¿no? Aquí han debido también ustedes tal vez hablar en cuarto, quinto año, fórmula estructural condensada, ¿no? Y podemos recordar, es una forma tal vez en alguna medida abreviada, ¿no? ¿Para qué? Para representar la fórmula estructural. Se orienta tal vez, o se omiten los enlaces entre cada carbono y los hidrógenos unidos a él, ¿no? Ahí está el carbono, hidrógeno más concretamente, ¿no? Isomería es otro término. ¿A qué decimos isomería o isómeros? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Ahí está. Ahí están los isómeros, ¿es verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Son diferentes compuestos. Cuando hablamos de los isómeros o isomería, se dividen en dos grandes grupos, dice, ¿no? El primero es, netamente, el estéreo, ¿no? Estereoisomería, ¿no? Aquí está pues, lo que nosotros decimos, óptica, geométrica, conformación, ¿no es verdad? Y por otro lado es la estructura más concretamente, la funcional, el esqueleto, la posición. Cuando decimos esqueleto se refieren a esas barritas que tenemos, dentro de poco vamos a empezar. Los isómeros estructurales son los que varían en las uniones, los átomos, a través de enlaces. Muy importante eso, ¿no? Ahí están los esqueletos, isómeros de esqueleto. Son los compuestos que definen en la posición de la cadena de carbono, ¿no es verdad? Hemos hecho bastante ejercicio al respecto, ¿no? A esto decimos nosotros, tal vez, isómeros de esqueleto. Isómeros de posición, ¿no? Son los que difieren en la ubicación de un grupo que no tiene carbono o un doble o triple enlace. Ahí estamos, ¿no? No tiene doble, tampoco triple enlace como el anterior, ¿es verdad? A esto decimos isómeros de posición, ¿no? Esta parte es muy importante tomar en cuenta. Bueno, aquí tal vez para aclarar un poco, tiene la misma fórmula molecular, pero pertenecen a grupos funcionales diferentes. Grupo funcional, ¿a qué decimos? En química orgánica, átomo o grupo de átomos unidos de manera característica y que determinan perfectamente las propiedades del compuesto en el que están presentes, ¿no? Ahí tenemos tal vez en alguna medida algunos grupos funcionales. Aquí tenemos el estereoisómeros. Hemos hablado, isómeros, con la misma uniones de átomos, a través de enlaces, pero con diferentes orientaciones especiales. Fíjense, ¿verdad? Tampoco se parece a un esqueleto, no se parece a un esqueleto, ¿no? Normalmente ahí tenemos el gráfico, ¿no? Ahí tenemos tipos de carbonos, ¿no? Ahí podemos hablar tal vez de los primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Su nombre, por ejemplo, del primo 3-etil-2, metilhexano, ¿no? Su fórmula, ahí tenemos la fórmula correspondiente. Lo propio, más abajo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta los tipos de carbonos también. Analícenlo en su tiempo libre esta parte. Aparte de eso, es muy importante tomar en cuenta referente a los hidruros, ¿no? Se dividen en dos grandes grupos, hemos dicho. Uno, los alifáticos, otro, los aromáticos, ¿no es verdad? Aquí los alifáticos están los alcanos, ¿no? Los alquenos, los alquinos, fíjense, ¿no? Cuando hablamos de alquenos, corresponde al grupo de alifáticos. Cuando hablamos de alquinos, lo propio, estamos hablando de un alfático. O cuando hablamos de alcanos, corresponde al grupo de los alifáticos.
¿no es verdad? Entonces, en esa forma vienen los hidrocarburos. Muy bien, con esto hemos terminado esta partecita. Ahora nos vamos a ver a los ejercicios correspondientes. Aquí sí un poquito ya, es un poco complicadito, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ahí estamos. Banco de preguntas de la química. Aquí tenemos tal vez en alguna medida algunas preguntas de la química orgánica, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál de los siguientes no pertenecen a los hidrocarburos alifáticos? Lo que hace ratito hemos hablado. ¿Cuál de los siguientes no pertenecen a los hidrocarburos alifáticos? ¿Cuáles no pertenecen? Inciso Los B. alcanos, Inciso C. alquenos, alcoholes, cicloalcano. ¿Cuáles? A ver. Alcohol. Inciso C. Muy bien, fíjense. Inciso C. Han estudiado más química, me parece, ¿no? Tienen base, muy bien. Son los alcoholes que no pertenecen, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Qué característica, qué caracteriza a un hidrocarburo? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. A ver, ¿qué caracteriza a un hidrocarburo? Hace ratito hemos hablado de características del hidrocarburo, ¿no? En la diapositiva. Entonces, uno dice, está formado principalmente por carbono. Ah, se aproxima. Pero Inciso algo B. falta. Está Inciso C. formado principalmente por Sí. carbono e hidrógeno, fíjense. Está formado principalmente por carbono e hidrógeno. Oh, perdón. Está formado principalmente por carbono e hidrógeno. Puede ser utilizado como combustible, fíjense, ¿no? Entonces hay casi dos preguntas, ahí ya está casi cerca, ¿no? El A descartamos, el D también descartamos. Está entre B y C. ¿Cuáles entonces, compañeros? Sí. No B. sé. Sí. Está formado únicamente, eso es, ¿no? Por carbono e hidrógeno, nada más. Carbón, hidrógeno, es un hidrocarburo, ¿no es verdad? Muy bien, es el inciso B, ¿no? El siguiente. ¿Qué de los siguientes no corresponde al perfil de un alcano? A ver, analicen el 3. ¿Qué dice? ¿Qué de los siguientes no corresponde al perfil de un alcano? ¿Qué de los siguientes no corresponde al perfil de un alcano? Ahí está. Hay que discriminar uno, ¿no? Hay que discriminar. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, ¿no? Con alcanos, Inciso sí o sí hay enlace, ¿no? Vamos a utilizar enlace, ¿no ve? Entonces, nos sirve para hacer alcanos. Mira, su molécula se mantiene saturada, alcano. Sus enlaces son de tipo covalente, sencillo. Mira, fíjense, utilizamos enlaces también. Entonces, la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿no? Estamos discriminando. Aquí hay que discriminar, ¿no? Eso no corresponde. Su fórmula general es, dice, ¿no? No corresponde eso. El 3, no corresponde. Muy bien. Vamos con el siguiente. Un carbono es asimétrico. ¿Cuándo? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. ¿Cuándo un carbono es asimétrico? A ver, ¿alguien de esta partecita ha estudiado? Cuando presenta isomería óptica o de posición. La isomería de posición se efectúa de forma reversible, sin importar las reacciones en las que está
Este se encuentra presente o cuando el átomo está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Cuando no presenta isomería, ¿cuál de ellos es? A ver. El último ya estamos, ¿no? Mira, nos pregunta aquí, un carbono es asimétrico. ¿Cuándo? Cuando no presenta isomería. Y mira, está descartado y eso no es verdad, si estamos hablando de asimétrico. Entonces, ¿cuál es? ¿Alguien a esta parte no ha dado lectura? Es cuando el átomo está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. El inciso C. Inciso C, ¿no? Entonces, habrá que tomar en cuenta esa parte. Deben estar ustedes también con sus ayudas memoria, ¿no? Y deben estar tal vez apuntando la respuesta correcta, ¿no es verdad? Ya. ¿Cuál de los siguientes compuestos existe? Cicloeteno, metano o meteno, ciclometano, 4-metil, cis-2, xeno. ¿Cuál de esos compuestos existe? ¿Mm? Inciso D. Inciso, D. está en lo cierto, ¿no? Es el inciso D, 4-metil, cis-2, xeno, ¿no es verdad? Es un compuesto, ¿no es verdad? Ya. El metano no es compuesto, ¿no? Muy bien. El triple enlace de los alquinos lo convierte en un compuesto de tipo, ahí está, el triple enlace de los alquinos lo convierte en un compuesto de tipo quiral, cis, isomérico y saturado. ¿Cuál de ellos es? Inciso B. Inciso, Inciso B. el triple enlace de los alquinos lo convierte en un compuesto de tipo insaturado, ¿no es verdad? Inciso D, insaturado, ¿no? Muy bien. Vamos con el 7. ¿Qué dice aquí? En los compuestos aromáticos, prefijo para indica que los grupos constituyen se ubican en A 1.2, B 1.3, C 1.4 o ninguno. Reiteramos. En los compuestos aromáticos, son compuestos aromáticos, ¿no? El prefijo para, ahí está, para, indica que los grupos constituyentes se ubican en, ¿cuál de ellos es? Aquí tal vez en alguna medida ha faltado teoría, ¿no? Es el inciso C, 1.4, ¿ya? 1.4. Inciso C. 8. La presencia de 3 grupos besenos unidos entre sí da lugar al compuesto llamado naftaleno, atraceno, naftaceno, gentraceno. ¿Cuál de ellos? ¿Mm? ¿Cuál de ellos es? Aquí tal vez en alguna medida habrá que nuevamente leer. Dice, la presencia de 3 grupos bencenos unidos entre sí da lugar al compuesto llamado, si nosotros unimos
3 grupos bencenos. ¿Qué decimos? ¿Qué nombre lo damos? Es el inciso B. Antraceno, ¿no? Inciso B. ¿Ya? 9. La formación de un alcohol se da por medio de una reacción de, ahí está, facilito está ahí. A, adición. B, metástasis. C, simple sustitución. O D, oxigenación. ¿Cuál es? La formación de un alcohol se da por medio de una reacción de ¿qué? ¿Cómo nosotros podemos en alguna medida trabajar si queremos obtener alcohol? Sí o sí, compañeros, es pues por adición, ¿no es verdad? Tenemos que sí hacer operaciones de adición, suma, ¿no? Juntarlo en otras palabras, ¿no? Es adición. Aquí tal vez en alguna medida nos habla de un autor. La síntesis de Williamson indica que esta parte lamentablemente no nos han llegado textos de especialidad, ¿no? Al igual les ha debido pasar el docente por lo menos unos 4 textos, hay unos 10 textos, pero los otros noto que se van a aburrir, pero vamos a pasarles mañana todo el texto, son 10 textos, hay un texto de 540 hojas, ¿no? Pues mira, ojalá que lo lean, eso es vital, creo que es el modelo educativo sociocomunitario, ¿no? Los primeros días creo que les ha pasado ese texto, ¿no? Eso es vital. Entonces, en formación general, ha llegado unos 10 textos. Todos ustedes tienen que revisar, desde lo más sencillo hasta lo difícil. Ahora, lamentablemente, en especialidad no nos ha llegado. Tenía que llegar, no nos ha llegado, ¿no? Entonces, estamos en busca de ese texto de especialidad. En el momento que nos llegue, les vamos, tenemos ya el grupo, afortunadamente, ¿no? Creo que son un término medio de 100. Entonces, vamos a enviarles esos textos de especialidad. Si hay de física, inmediatamente vamos a llegarlos. No vamos a perder. Mañana pasado terminamos el curso, pero tenemos que estar en constante comunicación, ¿verdad? Nosotros vamos a enviarles todo material que llegue del ministerio, ¿no? Estamos en busca de este texto de especialidad. Aquí nos habla de un autor, ¿no? Williamson, ¿no? ¿Qué indica? Indica, dice, los éteres se obtienen a partir de 2 etanoles a 140 grados centígrados. Otro dice, los éteres se obtienen a partir de 3 etanoles a 140 grados centígrados. Los éteres se obtienen a partir de la reacción de un aloalcano primario y un alcóxido. D. Los éteres se obtienen a partir de un aloalcano primario y un grupo alcoxígeno. ¿Cuál de ellos es? ¿Alguna vez han hablado de esta partecita? ¿Han escuchado? Este autor nos dice, ¿no? Williamson nos indica que los éteres se obtienen a partir de la reacción de un aloalcano primario y un alcóxido, ¿no? El inciso C, ¿no? A veces hasta incluso pueden ser autores. ¿Quién es vayan revisando, quién es el padre de la química? Vayan revisando, ¿ya? Padre de la química, ¿quién es? ¿No? Vamos con el siguiente. La nomenclatura IUPAC sustitutiva considera que, inciso A, el éter está constituido por un grupo alcoxi, derivado de un alcano. El éter está constituido por dos o más grupos felilos que se encuentran enlazados al oxígeno. O inciso C, ¿qué dice? El éter está constituido por un grupo alcoxi, derivado de un grupo alquilo. O el éter está constituido por un grupo alcoxi y un grupo alquilo. ¿Cuál de estas posibilidades es? La nomenclatura IUPAC sustituye, considera qué dice. ¿Cuál sería?
aquí nos dice, pues, el éter está constituido por un grupo alcoxi, derivado de un alcano, ¿no? Es el inciso A. Vamos con el 12. ¿Qué dice? Los éteres pueden ser cíclicos y pueden presentar grupos aromáticos. No es cierto. Solo es cierta la segunda afirmación. Solo es cierta la primera afirmación. Ambos son ciertos. A ver, ustedes pueden tal vez esta partita responder. Los éteres pueden ser cíclicos y pueden presentar grupos aromáticos. ¿Cuál de estas posibilidades tenemos? A ver, los éteres pueden ser cíclicos y pueden presentar grupos aromáticos. En la primera, no es cierto. Solo es cierta la segunda afirmación. Cuando decimos segunda afirmación, se refiere a pueden presentar grupos aromáticos, ¿no? Solo es cierto la primera afirmación. La primera afirmación es los éteres pueden ser cíclicos, ¿no? ¿Cuál? Y por último tenemos los éteres pueden ser cíclicos y pueden presentar grupos aromáticos. Ambos son ciertos. Cuando decimos eso. ¿Cuál es? A ver. Tampoco hemos revisado esta parte. Es el inciso D. Ambos son ciertos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otro que nos dice, que ya estamos terminando. Según la nomenclatura IUPAC sustitutiva, el siguiente compuesto tiene el nombre de, ¿qué? Ahí tenemos un compuesto, carbón, hidrógeno 3, menos carbón, hidrógeno 2, menos carbón, hidrógeno 2, menos oxígeno, menos carbón, hidrógeno 3. ¿Qué es? Es un metil propil éter. ¿Es éter metil propílico? ¿Es metoxipropano o propoximetano? ¿Cuál de ellas es ese compuesto? ¿Alguien puede decirnos? D. El D, a ver, el D, propoximetano. No creo, cuando dice pro, ¿no? Ese prefijo no está tan bueno, pro. Éter tampoco, ¿no? Estaría entre el primero y el inciso C, A o C, metilpropil éter o metoxipropano. Sí. ¿No? Es el Inciso. metoxipropano, inciso C. Ese compuesto es el metoxipropano, ¿no es verdad? Muy bien, con esto hemos terminado esta parte también. ¿Hay algo más? No hay. Entonces estaríamos mandando tal vez en alguna medida para mañana algunas tareas, ¿no? Vamos a nuevamente como anoche, ¿no? Pero quisiera que le lean, ¿no? A veces cuando mandamos harta tarea, más no mandamos, ¿no es verdad? Por lo menos unos 10, eso será un término medio, ¿no? Entonces vayan ustedes resolviéndole. Le vamos a mandar esta vez con sus respuestas más, ¿ya? Con sus respuestas más le vamos a mandar, ¿no? Para que ustedes ya netamente traten de también un poquito estudiar. Después de eso, de física mayormente tenemos, alguien estaba pidiendo todo ¿qué se llama esto? Todos los ejercicios. Hay una cosa de 200 ejercicios que hemos sacado, ¿no? Le vamos a mandar también eso, ¿no? Están con sus respuestas y eso, ¿no? Lo propio vamos a mandar de química, ¿no? Algunos ejercicios. Y esto no creo que, si terminamos mañana pasado los cursos, entonces si nosotros rescatamos algo de La Paz, hasta incluso a última hora aparece a veces los exámenes, ¿no? Entonces, pues, inmediatamente estamos mandando también al grupo, ¿no? Son exámenes tal vez del año, del último año no hemos podido encontrar del 2020, ¿no? Pero yo creo que ya va a salir del 2021, del año pasado. No hemos encontrado el examen, ¿no? Entonces, eso está pendiente. Si encontramos ese examen del 2021, estarán mandando netamente ese examen, ¿no? O sea, a veces no se puede ni descargar, ¿no es verdad? Estaríamos copiando, estaríamos por lo menos sacando unos 10 o 20 ejercicios de eso copiando, ¿no es verdad? Más tal vez aproximado a
física y química, ¿no es verdad? ¿Cómo han sido los exámenes? En la primera parte de física hemos sacado desde el 2017, 2018, 2019 hasta el 20 algunas preguntas, ¿no? Han debido ustedes también tal vez darse cuenta, ¿no? Eso, lamentablemente, no he podido yo sacar, tal vez el de filosofía está sacando, pero yo no he podido sacar el de 2021, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos tal vez terminando esta parte, compañeros. Mañana ya se va a hacer cargo el docente, nos vamos a juntar nuevamente todos. Ahí van a resolver infinidad de ejercicios, o sí, ahí creo que está unos 3 exámenes, va a plantear los exámenes que ustedes han pedido, ¿no? Han pedido exámenes que han entrado en años pasados. Entonces, eso está preparando el profe. Entonces, yo creo que ustedes van a resolver. Van a estar mañana bien atareados, pero sí va a ser novedad en esa parte, ¿no? Muy bien, estudiantes, ¿qué hora tenemos? A ver. Estamos ya aproximándonos a las 9, me parece. Sí, ya es 9, ¿no? 3 minutos faltan. Entonces, con esto, compañeros, nos despedimos. Hasta mañana a las 7:30, ¿no? Reitero nuevamente, estén más atentos al grupo. Vamos a seguir mandando, eso hemos instruido también a filosofía, a primaria también hemos instruido de que si hay algo, por más que termine el curso, vamos a seguir mandándoles, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto, compañeros, nos vemos mañana a las 7:30. Hasta luego, licenciado. Se Hasta cuida. luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, compañeros.